back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my toaster. Vamos con otra más en esta tarde de periodismo rock and roll. Yo digo, hoy le decía con la gente con la cual estaba charlando, me preguntaba cómo venía el programa, decía, estén muy atentos a una entrevista que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a estar hablando ya nomás con alguien sobre el tema de economías populares. Vamos a estar hablando también del INTI, vamos a estar hablando también un poco de lo que tiene que ver con la producción popular en estos tiempos tan complicados. Tenemos de aquel lado del teléfono a Enrique Mario Martínez. Enrique, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, como para ponernos un poco en contexto, digo, Enrique es coordinador del Instituto para la Producción Popular, fue presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, fue diputado nacional y bueno, él es ingeniero químico. Digo, dejo aquí porque podría seguir con el listado de su experiencia y de su sapiencia durante un buen rato. Usted estuvo en el INTI en estos tiempos, en estos momentos, Mario, donde se están cerrando un montón de organismos, se le está pasando la motosierra a un montón de organismos. Uno que no se queda sin su parte es el INTI. Y usted conoce muy bien el trabajo que se desarrolló y se desarrolla en el INTI. ¿Nos quiere poner un poco en contexto qué es el INTI? ¿Para qué sirve el INTI y lo que está pasando en el INTI? Que seguramente usted también estará muy bien informado. Bueno, el INTI fue pensado hace casi 80 años, se creó en 1957, un instituto tecnológico que había creado el peronismo, pero con la intención de darle, ¿cómo diría?, un curso distinto, no solo para generar tecnología para las empresas nacionales, que era el origen del instituto de la década del 40, sino agregando la responsabilidad de capacitar y promover a futuros proveedores de empresas multinacionales, porque estábamos en los umbrales del desarrollismo cuando se esperaba que vinieran inversiones industriales importantes durante el gobierno de Arturo Frondizi, cosa que en realidad luego sucedió con un acuerdo con el Fondo Mundial, con el Banco Mundial, y aquí no había una institución que pudiera tener la jerarquía de controlar importaciones y exportaciones e integrarse al flujo de comercio mundial industrial que se esperaba que se diera. O sea que había que controlar calidad y promover nuevos proveedores. Esas multinacionales hicieron uso en esa dirección del INTI, la dirección original. El INTI creció enormemente hasta que vino la globalización, que empezó progresivamente a partir de la década del 70, y ya durante el menemismo se había instalado la globalización. Las multinacionales ya tuvieron una necesidad distinta en todos estos países de ser controlados por organismos nacionales, vale decir, se les tuvieron un hijo que se les escapó, en otras palabras. Es decir, el INTI en la década del 90 promovía empresas nacionales independientes y asesoraba laboratorios de cierta importancia y trabajaba con la industria metalúrgica nacional autónoma, con industria alimenticia autónoma, y eso no divirtió a las multinacionales en ese momento. Claramente empezaron los aprontes para achicar el INTI. Es importante en esta brevísima reseña marcar que ya este embate que hoy está soportando el INTI ya lo soportó en la época del Menem, con Domingo Cavallo, que redujo el personal nada menos que de 1.800 personas a 1.200. Cuando el gobierno de Menem terminó, el INTI tenía 1.200 personas. A partir de allí se recuperó fuertemente durante la primera década de este siglo y hasta el 2015, y volvió
otra vez el golpazo del gobierno de Macri, que otra vez intentó acotar las actividades del INTI con retiros voluntarios, segunda oleada. Y la tercera es esta, donde ya dejaron la regulación del INTI en el Estado en manos de una serie de inútiles y ladrones de gallinas que, además de insertarse en esa ideología de que el INTI ya no sirve porque ya no es esencial para las multinacionales, que algunas prestaciones que el INTI hace para el flujo del comercio internacional las pueden hacer empresas privadas y con eso quedarse con un pequeño negocio de cautivo porque hay que pasar por algún lugar. Ahora resulta que ese negocio no se puede cambiar de mano de un día para el otro porque en el mundo esperan que haya organismos públicos que se hagan cargo de estos controles, no son tan liberales como aquí se imaginan o se sostienen en esta banda gobernante. Entonces están teniendo problemas, han transferido el control de calidad de combustible, el control de balanzas en la Argentina a una empresa que efectivamente está cobrando a ese mercado cautivo, pero en materia de exportaciones ya tienen problemas con el INTI, con SENASA, con el INTA, porque ya están teniendo devoluciones de embarques de carne, de embarques de cereales contaminados, en fin, hay una serie de problemas. Describir lo que hace el INTI en materia de supervisión última de la calidad de la industria es innumerable, son centenares y centenares de cosas en que el INTI tiene una responsabilidad, así como las tiene el INTA en otras y el SENASA en otras. Y ahí estamos, otra vez en un tercer ciclo, destruidos por ignorantes que golpean y golpean y golpean, y cuando llegue el momento de recuperar, que volverá pronto, se imagina el ánimo de la gente que hace 20 años que está en el INTI soportando ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, totalmente. O sea, digamos, este achique, digo, casualmente, no casualmente, usted nombra a dos gobiernos liberales, digo, ¿no? El de Menem, lo nombra Macri, Milei lo mismo, digo, mismas recetas similares, una cada vez más violenta de todos los aspectos que la otra, digo, pero el INTI sí le prestaría, digamos, a las multinacionales, por lo que usted cuenta, ya no les interesa el INTI, pero digo, el INTI sí presta un gran trabajo en la pequeña y la mediana industria. Claro, hay multinacionales que son muy decisivas en materia de la relación con el INTI, básicamente la industria automotriz. Como usted sabe, la industria automotriz ha pasado, pero bruscamente, de convertirse en una industria de producción a una industria de ensamblado, y ahora ni siquiera una industria, porque el 70% de los automóviles que se venden en la Argentina en este momento son importados 100%. Sí. Para decir, es una industria en vía de extinción, ya se han retirado algunas empresas, se han ido a Brasil o simplemente se han retirado y traen los vehículos de Europa. Y eso siempre ha tenido mucha actividad en el INTI, ha tenido mucha influencia política en el INTI. Ahora las multinacionales entienden que no necesitan el control o la ayuda para desarrollar los proveedores, porque justamente, ¿qué proveedores van a tener si no están fabricando, no? Entonces aparece el INTI como un elemento molesto que, por ejemplo, tiene que certificar qué cosas se importan y cuáles son los aranceles que se pagan, y allí hay ventas intraempresa que no quieren que controle nadie. Eso pasa ya en varios aspectos. Hay muchas empresas que en realidad importan y exportan, pero se están vendiendo dentro de la misma corporación y no tienen ningún interés en que haya algún organismo que controle lo que hacen, ¿no? Ok. Ejemplo claro, digo, de lo que podría, de lo que presta servicio el INTI es, por ejemplo, todo lo que terminábamos de hablar recién con los bomberos de acá. Digo, la industria, por eso se me acordaba la relación, digo, la industria de lo que tiene que ver con matafuegos, equipos, trajes, todo eso lo controla o lo controlaba el INTI. Mire, todo lo que tiene que ver con el fuego, hasta claro. Las puertas ignífugas. En este momento, si alguien compra una puerta ignífuga, le tiene que creer al fabricante, cuando en realidad la obligación hasta acá ha sido que el INTI certifique esas puertas. Sí. Y todo lo que tiene que ver con material resistente al fuego, hay una tradición en el INTI, tanto en construcción como en vestimenta, de certificación importante. En la industria metalúrgica pequeña y mediana,
ha habido desarrollos y a la vez certificaciones de ascensores, de todo tipo de elementos que tienen que ver con la industria metalúrgica de tecnología intermedia. Ha tenido participación del INTI, lo mismo vale para la electrónica, para la industria alimenticia pequeña de buena parte de las regiones más periféricas de la Argentina, en Jujuy, en La Rioja. La prospección de agua en Salta, que es un problema serio para la agricultura, le hace un centro del INTI que está allá y que está, tecleando como todos los centros regionales del INTI, porque están amenazando, y lo están haciendo progresivamente, en cerrar esos centros. Es vandalismo, en algunos casos vandalismo puro, y en otros, como dije antes, aprovecharse de pequeñas cosas que alguien puede ganar haciendo un análisis que hacía el INTI, ¿no? Ok. Le cambio el tema, un tema que a mí... ¿Conoce Punta Indio, Enrique? Sí, poco. Me gustaría más, sí, pero poco, pero lo conozco, sí. Bueno, cuando quiera, lo estamos esperando por acá. Compartimos un rato, unos mates y conocemos gente. Efectivamente. Uno de los temas que ustedes plantean a partir del instituto, y lo he escuchado también en alguna entrevista, es la importancia de las economías populares para el desarrollo de las comunidades. Podríamos ser nosotros esas comunidades. ¿Por qué ven ustedes esto como alternativa, el desarrollo de las economías populares, sobre todo en estos tiempos? ¿Cómo se podrían incentivar? Ustedes han estudiado, han preparado programas al respecto. Eso podría generar puestos de trabajo genuinos. Muchas veces esas economías populares son bastante minimizadas, hablemos sobre eso, Enrique. Mire, el tema de la economía popular lamentablemente se ha manejado muy mal en la Argentina. Es evidente que ante la crisis del 2001, que fue donde se comenzó a tener millones de personas que se calificaban de ex empleados o ex trabajadores, y que se reintegraron, pero se reintegraron en algunos de ellos en actividades que no tenían nada que ver con lo original. Es decir, el problema del desempleo, de la pérdida de incluso de inserción territorial, ha estado vigente. Ha habido tiempos mejores y peores desde el 2001 hasta ahora, pero ahora estamos una vez más en un ciclo como que en una situación que se puede comparar claramente con la del 2001. Y nosotros tenemos la idea de que cuando hay gente viviendo en un lugar, algo hacía, porque si la gente no aparece en un lugar por casualidad, no es que hay pueblos, por ejemplo, que cuando se cerró el ferrocarril han desaparecido, eran muy pequeños. Claro, la mayoría dependía del ferrocarril, entonces supuso que no está el ferrocarril, se tiene que ir la gente y queda todo vacío, digamos, como simplificación exagerada. Pero el sustrato productivo en una geografía como la de la Argentina, que tiene alta productividad en materia de agricultura, en materia de pesca, en materia minera, en un conjunto de aspectos, nos obliga a pensar que el desarraigo es un componente esencial de la pobreza. Si nosotros no pensamos las comunidades como generando buena parte de los bienes que consume, y empezando por los más básicos, realmente no se puede pensar para nada hacia adelante. Yo recuerdo algún gobernador de San Juan que se pasó 2 gestiones, o sea, 8 años, reclamando que llegara o soñando con que iba a llegar una automotriz del exterior a salvarle el esquema ocupacional. O el famoso caso de Angelós, que pensó años enteros que en Córdoba iba a llegar la Honda a hacer motos y que eso iba a generar. Y esas son fantasías que suponen que cuando se llega una empresa que trae toda la tecnología, que trae 500 puestos de trabajo, que además hay que pagarle porque hay que subsidiarla eliminando el impuesto, que es lo que están haciendo ahora con el RIGI, por ejemplo, se va a resolver un problema que ya está demostrado. Bill
bibliotecas enteras escritas, demostrando que esa política que, por ejemplo, se instaló al interior de las ciudades norteamericanas que competían entre sí por ver cuál sería una sede de una empresa automotriz, fue suicida. Las únicas que ganaron fueron las automotrices, la gente no ganó nada, un centavo. Entonces, pensar en, como sugiere una economista inglesa que se llama Mariana Mazzucato, que defiende el desarrollo local desde los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? En un lugar donde hay 20.000 personas hoy, que está dependiendo exageradamente de la producción primaria o de un acopio o de un matadero, ahí comen todos los días algunos miles de pibes en los colegios y comen, y bueno, y lo que nos preocupamos como gobierno es conseguir la plata para comprar su alimento, hacemos una licitación, los alimentos vienen de cualquier lado, y Mazzucato dice, no, están haciendo una estupidez, porque ahí tienen un mercado cautivo, concreto, de miles de personas que comen 5 días por semana, todo el año, y que podrían recibir suplementos alimentarios el fin de semana, etcétera, que puede ser pensado como un sueño, ya que nadie tiene demanda cautiva. Generemos las pequeñas empresas locales que abastezcan esos alimentos en la medida de lo posible. Y lo están haciendo en Brasil, y lo están haciendo en Escocia, lo están haciendo en Sudáfrica, porque no es una cosa que sea soplar y hacer botella, no es de un día para el otro, pero es de sentido común elemental. Digamos, construyamos desde las necesidades concretas de los seres humanos que viven en un cierto lugar. Si están ahí es porque de alguna manera se atendieron. Cambió el contexto, bueno, se fue el tren o se fue la empresa automotriz o nunca llegó la empresa automotriz y resulta que tenemos una cantidad de gente absorbida en el Estado o absorbida ociosamente en tareas colaterales del campo que podrían trabajar de otra manera con más productividad. Bueno, pensemos en qué necesidades nos estamos atendiendo y desarrollemos la industria panificadora, la industria cárnica, la industria de hortalizas, toda la industria láctea. Ahora es habitual, mire, yo conozco bastante el interior de la provincia de Buenos Aires. A mí me ha tocado ir a escuelas rurales que reciben la caja mesa, la caja esa de complemento alimenticio, sí. Abrir la caja y arriba de todo en la caja hay un paquete de leche en polvo producido en Córdoba, porque Buenos Aires tiene poca producción de leche en polvo al interior de la provincia. Pero no es que habría que haber producido la leche en polvo en Córdoba, es que había que mirar por la ventana, porque mirando por la ventana de esa escuela rural, sí, estaba rodeada de tambos. Exactamente. Y entonces, esos tambos no abastecen un litro de leche y la leche en polvo de Córdoba le cuesta un Perú a la provincia, al colegio, a todo el mundo. Una lógica estúpida que parte de ignorar la realidad local. Bueno, no digo que se resuelva todo, ningún pueblo puede producir su propio aceite de girasol probablemente, pero porque no se estudió cuál es el tamaño mínimo de una planta de girasol. Siempre pensamos que tiene que ser grande, que hay que abastecer a Buenos Aires, y si se puede Buenos Aires y Rosario y así. Y bueno, en eso andamos, pensando locamente sobre liderar o apropiarse de mercados gigantes de alimentos, cuando en realidad los mercados chicos de alimentos suelen ser competitivos. Que lo diga la industria láctea, donde la industria líder que ha monopolizado la provisión láctea durante un par de décadas, tiene casi 30% de gasto en publicidad, en distribución, en llevar la leche cruda a la planta de procesamiento y después llevarla a los lugares finales. Ese 30% no lo tiene el pequeño industrial de Marcos Paz o de Verónica, digamos. Es decir, simplemente la razón por la que esas empresas chicas han ido saliendo del mercado es porque las estrangularon financieramente con una competencia absolutamente desleal desde la empresa líder, pero son más eficientes desde el punto de vista de la asignación de recursos que una gran empresa láctea, y eso podría ser razonado para muchos casos. Hace falta, pasa con los pollos, con otras cosas que están pasando. Sí, hace falta también decisión política, digo, y un proyecto y un programa, digo. Yo le iba... Y estar convencido de que ese es el camino. Exactamente. Usted hablaba de la leche, nosotros acá tenemos una planta ensachetadora de leche pasteurizada que se generó a partir de subsidios del gobierno nacional.
acá en la zona, y es muy difícil conseguir esa leche en el mercado local, ni hablemos de que el consejo escolar, digamos, compre, digamos, o se licite esa leche. Lo mismo puede pasar con la gente que tiene pollo, algo similar pasa con la gente que está relacionada con el pescado. Digo, podemos, como dice usted, con la verdura, digo, ¿no? Donde se realizan pequeñas ventas cada 15 días, pero lamentablemente, pero por eso digo, tiene que haber una decisión política, tiene que haber proyectos de llevar adelante. El tema de la pesca cooperativa en Punta Indio lo conocen bien, digamos, es un tema frustrado, porque Argentina tiene una costa inmensa y no hay ningún lugar donde la pesca cooperativa haya recibido el apoyo adecuado y esté tecnologizada, en fin, hay gente que, bueno, sale a la buena de Dios, hace lo que puede, pero pierde eficiencia en cada uno de los segmentos en que trabaja. Eso necesita, la eficiencia no es una cosa menor a despreciar, digamos, y la tecnología tiene que estar asociada al tamaño de lo que se produce y hay que hacer un seguimiento tal que la productividad aumente de manera constante. Pero eso no es matándose, digamos. La productividad no puede aumentarse solamente bajando los sueldos, que parece una lógica capitalista insana de la Argentina. La productividad se aumenta organizando mejor a la gente. Esa es la manera que hay que hacerlo, y ahí tendríamos acuicultura de primer nivel. Es decir, los países que exportan pescado criado en cautiverio son, por supuesto, en el caso del salmón, países bastante, digamos, insertos en el comercio internacional sutil, pero el consumo masivo de pejerrey, de carpa, de pacú, se da en países de mucho menor producto per cápita que la Argentina. Uganda es un gran exportador de pescado, por ejemplo. Todo producido en acuicultura. Formosa tiene una planta piloto de acuicultura que es maravillosa y que la desarrollaron con tecnología china, o mejor dicho, comparando lo que hacen con los chinos. Viajó gente bastante a China, saben lo que hacen allá. Han desarrollado un modelo para producir pacú sobre el residuo de arroz, o sea, tienen una rotación insólita que es arroz pacú, que la desarrollaron los chinos. Bueno, lo hace un solo empresario en la Argentina porque nadie lo ha tomado como política, y estimularlo y sacarlo de Formosa y Chaco y llevarlo por lo menos a todo el norte argentino. Les puedo dar varios ejemplos de ese tipo. Este tipo de políticas, independientemente del concepto, del gobierno que nosotros hoy tenemos, que no lo va a hacer, tienen que ser bajadas, tienen que ser desarrolladas porque el peronismo también estuvo gobernando el país y tampoco se impulsó tanto esto, quizá obviamente en otras cuestiones sí, en algunas sí y en otras no. Sí, pero tiene que ser, porque nosotros nos... Sí. No, perdón. Simplemente lo que le quería decir que el neoliberalismo, que sostiene que los individuos son, digamos, una categoría superior a la comunidad y que el Estado es un elemento secundario y que el desarrollo se genera a través de los empresarios privados y el Estado no debería molestar, se ha infiltrado tanto en la cabeza y en la conducta de la gente. Políticos populares y políticos de derecha coinciden en algunas cosas, con la diferencia que un gobierno popular pretende administrar el neoliberalismo sin lastimar a la gente, para beneficio de la gente. Claro. Eso es falso, eso no puede suceder. Sigue siendo neoliberalismo. Claro, sigue siendo neoliberalismo. Entonces hay que meterse en los detalles, meterse a fondo en la cuestión y entender que necesita tecnología, de dónde la sacamos, cómo, en fin, lo que yo describía recién, sin convertir a cada uno en un robot del Estado, nada que ver, pero el Estado tiene que tener mayor capacidad técnica para entender cómo funcionan las cadenas de valor en la Argentina. Ok. Existen, digamos, usted está hablando de capacidad técnica, en algunos casos, digamos, estos pequeños productores, algunos agrupados en cooperativas, otros de mutuales, otros que están por su cuenta, a veces necesitan, la capacitación, a veces necesitan ese acercamiento con el ingeniero, con el que conoce del tema, independientemente de los conocimientos que en su mayoría cada uno tiene del trabajo diario. ¿Eso se puede conseguir hoy por afuera del Estado?
No, por fuera de decir lo que está, eso se podía conseguir a medias en los organismos que mencionamos antes, el INTI, el INTA, que también estaban infectados de neoliberalismo y tenían muchos problemas. Yo como presidente del INTI he tenido dificultades con buena parte de la gente con la que trabajé, que venía de una política liberal y la había asumido, digamos. Cuando se dice que lamentablemente que hubo mucha gente del INTI o del INTA que votó a este gobierno, se está en la verdad. No lo sabemos nunca cuál es la proporción, pero resulta insólito que una sola persona hubiera votado a este gobierno en un organismo como este. Lo que pasa es que la confusión es grande y es necesario volver a explicar que el tecnólogo tiene que combinar sus saberes con la realidad concreta de la Argentina y no simplemente estar viendo cuál es la tecnología extranjera a la cual hay que profundizar y adaptar en el país, porque a veces hay diferencias muy notables entre las soluciones si se copia una tecnología externa a si se desarrolla una tecnología nacional. Bueno, ese camino está para desarrollar, pero antes que eso hay que sacarse de encima la utopía de que se puede administrar en forma popular el neoliberalismo. Ok, tiene que ser otra cosa, no neoliberalismo. Así es. Y digo, las economías populares podrían demostrar que por lo menos pueden alimentar a poblaciones. Digo, nosotros tenemos distritos de 12.000 habitantes. Como dice usted, quizás no podamos tener aceite, pero sí podemos consumir en todo el pueblo la leche que se produce a 10, 15 kilómetros de Verónica. Sí podríamos conseguir en todo el pueblo el pescado que se pesca en la bahía de San Borondón a partir de una cooperativa. Sí podríamos consumir, independientemente de los verduleros, digo, que esos verduleros vendan. Tal cual. Porque a veces se confunde, pero eso es con un proyecto y con un programa. Debe existir el proyecto y el programa, lo único. Así es, y hay pueblos que lo están consiguiendo dentro de la desesperación que genera este gobierno. Hay pueblos del norte de Santa Fe, del interior de Córdoba. Yo tengo diálogo con mucha gente que parcialmente van empujando y le van encontrando la vuelta y se va construyendo incluso la propia teoría, no la teoría de la autosuficiencia absoluta, que es ridícula, pero que la comunidad, pensando en cómo armonizar al productor con el matadero y luego con el consumidor, puede encontrar una cadena de valor cárnica que le reduzca el costo a la gente 30%. Eso es así. La producción de cerdo en la Argentina tiene una historia larguísima donde los criadores son explotados por los frigoríficos y esa brecha no se rompió nunca. Bueno, hay que encontrar la manera de financiar un frigorífico pequeño, de hacer acuerdos, de sentarse en una mesa de negociaciones para entender que si no hay cerdo no hay frigorífico y así sucesivamente. Totalmente. Y usted sabe, le cuento lo último, que este distrito que tiene apenas 30 años, digo, se creó sobre estas premisas de las que estamos hablando, ¿no? Era un poco el eslogan, que no fue creado para aquí, pero este famoso eslogan de vivir con lo nuestro. Digo, después las sucesivas por ahí gestiones políticas se fueron olvidando de eso. Pero tenía ese sentido, ¿no? Consumir la verdura de acá, consumir lo que teníamos por acá. Bueno, Mario... No nos queda otra que recuperar esa idea. Totalmente. Va a ver que nosotros decimos acá en el programa que tenemos que alcanzarle al político antes de la elección cada uno la carta de creación del distrito. Bueno, pero eso son cuestiones nuestras internas. Mario, yo le agradezco muchísimo el rato en la tarde, la gentileza, digo, la charla, la información. Y bueno, le mando un abrazo. Ojalá en algún momento pueda andar por aquí. Yo creo que hay mucha gente que le gustaría poder sentarse a conversar con usted. Bueno, lo estudiamos. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muy bien, le mando un abrazo. Chau, chau. Que ande bien, hasta luego.